pura curiosidad, por intuición o por no sentirse solo en medio del universo, el ser humano siempre ha querido saber si hay vida en Marte. Pero ese no es más que un deseo que se superpone a otro más profundo y tan antiguo como el hombre mismo. El deseo de saber cómo y cuándo surgió la vida. Pero nunca hasta ahora, en el umbral del siglo XXI, la ciencia había llegado a estar tan cerca del conocimiento de la verdad. Al sudoeste de España, en tierras de Andalucía, existe un extraño río cuyas aguas son de color rojo. El río Tinto. Un río que tras las investigaciones realizadas por el científico español Ricardo Amils, se ha revelado poseedor de secretos que podrían darnos las claves para saber cómo encontrar vida en Marte. La Tierra y Marte poseen características análogas que no reúnen ninguno de los otros planetas, como la duración de los días, la existencia de atmósfera y de casquetes polares que cambian con las estaciones. Pero sobre Marte solo empezamos a saber algo desde hace muy poco, a partir de los años 60, cuando la Agencia Espacial Soviética y la norteamericana iniciaron las primeras exploraciones sobre el planeta. Aquellas primeras misiones, Mariner y Viking, no pudieron encontrar huellas de vida actual. Aunque sí nos permitieron saber que hace miles de millones de años el agua fluyó por su superficie. Por lo tanto, cerca de 3 años en el espacio. De ahí que la mejor manera de avanzar hacia el conocimiento de Marte, además de enviar misiones no tripuladas al planeta, es estudiando y experimentando aquí, en la Tierra, donde científicos y planetólogos han centrado su atención en encontrar zonas análogas a las de Marte. Como aquí, al sudoeste de España, donde discurre de norte a sur para desembocar en el Atlántico un extraño río cuyas aguas son de color rojo. El río Tinto, que fluye a lo largo de una formación geológica de origen volcánico que concentró en este área una enorme cantidad de minerales ricos en sulfuros. Siempre se creyó que el río Tinto era un río muerto debido a la contaminación minera de la zona desde tiempo muy antiguo. El profesor Ricardo Amils, atraído por el aspecto inusual del río, decidió iniciar una investigación y analizar sus aguas. Nadie lo había hecho antes. El principal motivo que nos llevó a explorar el río Tinto fue fundamentalmente esas características de contaminación, el entender su génesis y sus consecuencias. El equipo del profesor Amils llegó a Río Tinto para su primera exploración. 1,0, 0.7, 0.6. No puede ser. Está por 3 y bajando. ¿Cómo va a estar? Puedo medir en otro punto. Es impresionante porque además ves filamentos verdes y producción de gas. Amils pudo entonces comprobar que las aguas contenían una acidez muy alta, además de azufre y de una gran concentración de metales pesados disueltos, como hierro, cobre, zinc y arsénico. En tales condiciones, siempre se había considerado que ningún organismo podría sobrevivir. Pero cuando el equipo de científicos continúa su exploración a lo largo del curso del río, su sorpresa es enorme. Grandes masas de algas viven y se reproducen en un medio en apariencia incompatible con la vida. Se creía que no podía existir vida a menos de pH 5.
El pH es aquí bajo. Estamos alrededor de pH 2. Lo insólito de este hallazgo, en medio del curso del río, lleva al profesor Ricardo a Mills y a su equipo a explorar el nacimiento del río. Otra vez, la sorpresa vuelve a ser enorme. Aquí, en los mismos orígenes del río, las aguas presentan iguales características a las que tenían una vez avanzado su curso. Llevadas las muestras al laboratorio, se procede a analizarlas. Los primeros análisis muestran aún algo más sorprendente e inesperado. Ricardo, mira esto. No solo hay algas. Las aguas del río son un auténtico desafío para la ciencia. El río Tinto está vivo. Con bacterias, hongos y protozoos, a pesar de la elevadísima concentración de metales disueltos en el agua. Esto es un cultivo obtenido a partir de aislados de río Tinto. ¿Tienes algún...? Sí, hay otra imagen en la que podemos ver más de cerca. Tras los análisis, el equipo del laboratorio procede a clasificar y catalogar los microorganismos encontrados. Sí. Se ven unas inclusiones de algún tipo de material. Siempre se había creído que la acidez era consecuencia de la contaminación producida por la minería intensiva. Pero cuando se descubren estos seres viviendo en aguas tan ácidas, a Mills se pregunta: ¿desde cuándo han estado aquí? Y decide rastrear la historia de la zona, acudiendo para ello a las fuentes documentales. A lo largo de 3/4 de siglo, hasta 1954, la compañía británica Rio Tinto Company Limited explotó las minas de Río Tinto. Los británicos introdujeron la minería a cielo abierto y construyeron un ferrocarril que les permitió explotar a fondo la riqueza minera. Rio Tinto Company Limited era la empresa minera más importante del mundo y contaba con miles de empleados. Hombres, mujeres y niños trabajaban todos los días del año en un régimen que, aplicando las técnicas más modernas de la época, causó una contaminación devastadora. El resultado de la explotación intensiva de la empresa inglesa fue un enorme agujero, la Corta Atalaya, la mina a cielo abierto más grande del continente europeo. Pero la extraña naturaleza del tinto ya había sido descrita por un clérigo del siglo XVI que dejó anotado en sus escritos lo que le parecía un fenómeno asombroso. Las aguas del río Tinto tenían propiedades alquímicas capaces de transmutar los metales, convirtiendo el hierro en cobre. Los musulmanes, que dominaron la región durante 8 siglos, llamaron al río Ácige, que quiere decir ácido sulfúrico. Y los romanos, que utilizaron miles de esclavos en sus explotaciones, lo denominaron Urium, el que quema. Fenicios, griegos y cartagineses vinieron a Río Tinto buscando cobre, plata y oro. Y fue aquí donde se dice que estuvo Tartesos, la civilización que dio origen al mito de la Atlántida. Pero los primeros en dejar su huella en Río Tinto fueron los hombres prehistóricos de Iberia, cuyos monumentos todavía perviven. A partir de aquí, nos adentramos en épocas sin ningún documento que nos permita saber desde cuándo han estado estos microorganismos en Río Tinto. Solo buscando en los sedimentos más antiguos del río, se podría llegar a saber qué nos puede decir Río Tinto sobre Marte.
Hay muchas diferencias entre cualquier sistema terrestre y cualquier sistema marciano, pero hay similitudes muy interesantes entre el sistema del Tinto y una cierta química que sabemos que está presente en Marte. Comprendiendo el misterio de este río dominado por el hierro y el azufre, quizás podremos llegar a saber si la vida también pudo surgir en los lagos y ríos que sabemos que hubo en Marte hace 3.500 millones de años, cuando el agua líquida aún fluía por su superficie. Sorprende al equipo de científicos. Se le da un papel importante a las cianobacterias y a las algas. El efecto de la radiación, la protección que presenta el río, es algo muy impresionante. Sí. Muchos de estos seres presentes en el río nunca habían sido identificados. Son seres extremófilos. Organismos capaces de sobrevivir en los entornos físicos y químicos más difíciles y extremos que podamos imaginar. En Río Tinto se han encontrado distintos tipos de microorganismos, todos ellos tienen que ser extremófilos porque el ambiente lo es. Y conocemos cómo los microorganismos que viven en Río Tinto son capaces de resolver los problemas que las condiciones extremas le pueden producir. Lo que no tenemos claro, y es la pregunta que tenemos que resolver, es cómo lo hace. Cuando las bacterias entran en contacto con el agua y el mineral, su complejo metabolismo actúa como un catalizador que incrementa la producción de ácido, acelerando el proceso de oxidación hasta 1 millón de veces. Las bacterias que viven en Río Tinto obtienen su energía a partir de las piritas, es decir, consumen piritas y producen ácido sulfúrico. Podemos decir que son auténticas devoradoras de piedras. Para comprender cómo actúan las bacterias, el profesor Amils desciende ahora a uno de los pozos de las minas de Río Tinto. Las bacterias de Río Tinto obtienen de los minerales toda la energía que necesitan para vivir. Estos preciosos cristales de sulfato de cobre no son sino el material residual producido por el proceso metabólico de las bacterias. Comen calcopirita y eliminan ácido sulfúrico. La belleza de estos vitriolos solo se puede ver en estas condiciones de oscuridad. Si los llevásemos al exterior, su colorido desaparecería en presencia de la luz. Para poder investigar en estos ambientes, en los pozos oscuros y galerías profundas de las minas, será necesario desarrollar una tecnología capaz de llegar a sitios tan difíciles e inaccesibles. Pues se aligerará en todo momento. Los científicos del Centro de Astrobiología de Madrid se ponen manos a la obra para diseñar un robot que permita la exploración en tan difíciles lugares. Este artefacto actuará como una sonda y alojará en su cuerpo cámaras y sensores que permitirán ver y capturar muestras de los sitios más recónditos e inaccesibles. Mientras tanto, muestras de agua de Río Tinto son enviadas por el profesor Amils al Laboratorio de Biología Marina de Goose Hall, en Massachusetts. Un laboratorio de astrobiología asociado a la NASA, especializado en estudios sobre algas. The high iron content, and this is pH 1.8. The color is very green on top, and that's actually a euglenoid. Tras haber establecido contacto con el profesor Amils, los investigadores de Woods Hole, dirigidos por el biólogo molecular Mitchell Sogin, aportan todo su esfuerzo y conocimiento para desentrañar el misterio de la supervivencia de las algas de Río Tinto. Las algas de Río Tinto son un auténtico desafío. Allí tenemos microorganismos que pueden crecer en un medio equivalente al del ácido de una batería. El ácido es muy fuerte y con un nivel muy bajo de pH. Nosotros aquí hemos cultivado organismos similares, muy parecidos a los de Río Tinto,
pero no han sido capaces de crecer bajo tales condiciones. Mills comprueba así que los organismos de Río Tinto son realmente únicos y desconocidos hasta ahora. Y lo que nos interesa saber es cómo se adaptan estos organismos al sistema del Río Tinto. ¿Está el pH del citoplasma adaptándose al entorno o se mantiene neutro? ¿Qué es lo que están haciendo estos seres? Lo que hemos encontrado es en cierta medida sorprendente. El pH interno está cerca de la neutralidad y esto significa que hay un gradiente de varios órdenes de magnitud. De hecho, 5 unidades de pH. Río Tinto me hace pensar que la alta concentración de hierro, el bajo nivel de pH y el entorno general lo hace análogo a lo que Marte podría haber sido hace miles de millones de años, cuando la vida pudo haber aflorado en ese planeta. Según Mitchell-Sogin, en un remoto pasado marciano, pudo haber ocurrido lo mismo que sucede hoy en Río Tinto. Y determinados microorganismos pudieron haber desarrollado mecanismos que les capacitaran para sobrevivir en ambientes tan extremos. La Antártida, Yellowstone y otras zonas extremas de nuestro planeta están siendo investigadas por expertos en microbiología espacial de la NASA y otros especialistas para poder conocer la naturaleza y el comportamiento de los organismos que pueden sobrevivir en condiciones análogas a las de Marte. Mills necesita saber todo lo posible sobre organismos extremófilos y sabe que en el Ames Research Center de la NASA, en California, se encuentra uno de los más notables especialistas. El doctor Jonathan Trent, un experto dedicado fundamentalmente a estudiar los microorganismos encontrados en los manantiales de agua caliente de Yellowstone. El objetivo de nuestro trabajo es tratar de entender la fisiología de estos organismos. Sabiendo cómo funcionan estos organismos, podremos imaginar y deducir si algo así pudo ocurrir en otros ambientes, como por ejemplo, bajo la superficie de Marte. Debajo de su superficie, donde no hay luz, puede haber una base quimiosintética que puede ser increíblemente interesante. Estimulado por el interés que despierta el Río Tinto, el profesor Mills vuelve a su laboratorio. Fue entonces cuando recibimos los resultados de la datación isotópica de las rocas extraídas de las terrazas de Río Tinto. Nos han llegado los resultados de las dataciones isotópicas y parecen indicar que la muestra tiene más de 300.000 años. O sea que está claro de que no es contaminación. No. Estos son filamentos. Los análisis revelaron que el conjunto de condiciones en las que habitan los microorganismos de Río Tinto corresponde a un modelo antiquísimo que reproduce el medio en el que se desenvolvió la vida en la Tierra durante el periodo geológico llamado Arcaico. El periodo en que los volcanes comenzaron a apagarse y los océanos estaban llenos de estromatolitos. El Río Tinto reproduce en la actualidad aquellas antiquísimas condiciones. Lo que nos sorprende es que el origen de la vida fue muy temprano en la historia de la Tierra. Las estimaciones cronológicas datan la formación de la Tierra en 4.500 millones de años y las primeras manifestaciones de vida hace 3.800 millones de años. Si comprimiésemos toda la historia de la Tierra en 24 horas y la Tierra se formase a las 0 horas, el primer vestigio de vida aparecería a las 3:40. Así, los fósiles más antiguos conocidos fueron atrapados en las rocas a las 5:40. El fósil eucariota más antiguo, el ancestro de todas las plantas y animales, aparecería a las 14 horas. Y el Homo sapiens solo surgiría a las 23:58. Según nuestro conocimiento, la fecha de 1.800 millones de años sería el periodo más antiguo en el que podríamos encontrar acumulación de oxígeno en la Tierra. Pero en Australia se ha producido un importante descubrimiento que modifica drásticamente esa cronología.
tal? Mira, acabo de ver un paper muy interesante en Science. La historia del río Tinto. Científicos de la Universidad de Sydney han descubierto un nuevo fósil molecular que retrotrae la aparición de oxígeno en la Tierra 1000 millones de años. Mills cree que el nuevo hallazgo australiano puede aclarar muchas de las incógnitas sobre los microorganismos de Río Tinto y decide visitar a los científicos australianos. Pilbara, al noroeste de Australia. En Australia, científicos de la Universidad de Sydney han descubierto un nuevo fósil molecular que demuestra que la aparición de oxígeno en la Tierra se produjo 1000 millones de años antes de lo que se creía. El profesor Mills, al saberlo, decide visitar a los científicos australianos sobre el terreno del hallazgo. Pilbara, al noroeste de Australia. Probablemente el mejor lugar en el mundo donde encontrar huellas para desentrañar el origen de la vida en la Tierra. El científico español se encuentra con los responsables del descubrimiento, el químico Jochen Brox y el profesor Roger Buick de la Universidad de Sydney. El hallazgo de Brox y Buick confirma que los fósiles moleculares de bacterias encontradas en sedimentos del periodo arcaico podrían pertenecer a ese dominio de la vida que se extiende desde hace 4.500 millones a 2.500 millones de años. La antigüedad de esos fósiles es de 1000 millones de años más de lo que se pensaba. Estas rocas fueron redondeadas por la erosión y tras 3.000 millones de años de corrosión quedaron estas estructuras redondeadas aquí, este color rojo. El rojo que se ve por todas partes es óxido de hierro que surge de las rocas. Aquí hay poco, pero ya veremos en otros sitios mucho más hierro y mucho más rojo. Tal como en la superficie roja de Marte, en Pilbara todo el color rojo es puro óxido de hierro. Óxido de hierro que aflora en las rocas que probablemente son las más antiguas de la Tierra y que hacen de Pilbara el mayor depósito de mineral de hierro del mundo. Las moléculas que Brox y Buick han encontrado aquí son la huella digital de los grandes libertadores de la Tierra. Las cianobacterias. Bacterias fotosintéticas capaces de capturar la luz del sol para producir energía y oxígeno. El oxígeno reaccionó con el hierro reducido que brotó del océano para formar esta mena férrica hace 2.700 millones de años. Si piensas en la cantidad de hierro que hay aquí, 500 kilómetros por 400 kilómetros por 500 metros de altura, ¿imaginas cuánto oxígeno ha sido bloqueado oxidando todo ese hierro? Es una cantidad enorme de cianobacterias trabajando duro durante un tiempo relativamente corto para producir todo ese oxígeno. De toda esta gran mena férrica de Pilbara, la garganta de Oxer, con cortes de más de 500 metros de profundidad en algunos de sus escarpados corredores, es una buena muestra de la gran cantidad de óxido de hierro que se pudo producir en sus paredes. Tom Price es el lugar donde se encuentra la mayor explotación minera de la región. El paisaje resulta especialmente familiar para quienes ya conocemos Río Tinto, pero no es la única coincidencia, porque estas explotaciones mineras fueron creadas por la empresa Hamersley Iron, una filial de Río Tinto Company Limited, la misma que había explotado las minas españolas de Río Tinto. Welcome to Tom Price. Good to have you all here. Hace millones de años, esta región australiana fue un océano que posteriormente emergió, convirtiéndose en lo que hoy podemos ver. East to west, we're facing north. The fault runs like this.
The black shale is just behind the fault, because the block with the black shale has been uplifted. So can we go and have a look at it? Definitely. Okay. You're welcome. Brooks y Buick encontraron aquí este mineral, esquisto negro. Un material similar al grafito en su apariencia, pero que nadie conoce bien debido a su compleja estructura. Imagínate, esto estaba quizás a 100 o 200 metros de profundidad. Era la superficie del mar y no había oxígeno. Los microorganismos que murieron se precipitaron al fondo del mar y sus restos orgánicos se sedimentaron junto con el esquisto. Más tarde, cuando otros residuos se depositaron encima, este material se comprimió y el calor destruyó la mayoría de los restos orgánicos. Brooks y Buick aprovecharon las perforadoras de la mina para poder obtener muestras de roca más profundas. Esta máquina perfora la roca moliéndola mediante diamantes. Y puede excavar hasta 2 kilómetros de profundidad. La muestra más profunda de esquisto negro se extrajo en Tom Price de 2000 metros de profundidad. Y el trozo de esquisto negro que sirvió a Brooks para su descubrimiento se obtuvo de 700 metros de profundidad. Es una materia orgánica de color negro, formada por organismos que murieron hace unos 2.500 millones de años. Esto es un trozo de suelo de mar. Muchos de estos microorganismos fosilizados son eucariotas. La evolución de los eucariotas fue uno de los procesos más complejos de la historia de la vida. Y para comprender la importancia del hallazgo de Brooks y Buick, debemos saber que los eucariotas son el ancestro de todas las algas, los hongos, las plantas y de todos los animales, incluido el hombre. Es decir, una parte importante de todo lo que tiene vida sobre la Tierra. Este es un modelo de fósil molecular visto a una escala 200 millones de veces mayor que el original. Si encontramos esta molécula en los sedimentos, podemos estar seguros de que las cianobacterias ya existían cuando los sedimentos se depositaron. Y si la encontramos en rocas de 2.700 millones de años, podemos asegurar que el oxígeno ya se había producido. La enorme importancia del hallazgo de Brooks y Buick consiste en haber descubierto que no solo el oxígeno, sino también los eucariotas, aparecieron en la Tierra nada más y nada menos que 1.000 millones de años antes de lo que se pensaba. Ricardo, ¿no es pirita lo que hay justo ahí? ¿A qué te refieres? ¿La capa de aquí? Sí, debe ser. Y esta aquí también. Buick muestra ahora a Mills los 3 elementos que presentan estas rocas. Lo que vemos aquí es carbonato de hierro, sulfuro de hierro y óxido de hierro. Los 3 elementos químico-biológicos comunes que unen Pilbara y Río Tinto con Marte. Ya ves, esto contiene toda la historia. Es fantástico. Los científicos visitan ahora el sitio llamado Polo Norte, un océano arcaico emergido hace 3.500 millones de años. Un escenario análogo del otro océano que existió hace también 3.500 millones de años en el hemisferio norte de Marte. Lo notable de estas rocas es que para su edad están espectacularmente bien conservadas. No han sido apenas calentadas ni aplastadas. Estas margaritas de yeso muestran la evidencia de sulfatos. Sulfatos creados por microbios. Brooks y Buick nos muestran además que no solo hubo bacterias que manipulaban el azufre, sino incluso bacterias transformadoras de hierro. Bien, aquí hay sulfuros y hay sulfatos. Hoy en día diríamos que hay microbios. Y realmente fueron microbios los responsables de crear estos 2 tipos diferentes de azufre. En este antiguo océano existió vida compleja. Estromatolitos que indican que había vida fotosintética y microorganismos que reducían compuestos oxidados de azufre que la vida pudo usar como energía.
En un remoto pasado, en el fondo de los charcos, seguramente habría estructuras como las de estos estromatolitos. Y en el fondo de los sedimentos habría mantos de microbios creciendo, atrapando y envolviendo los finos granos de arena y lodo entre sus filamentos. En aquel tiempo estaríamos aquí, probablemente sin siquiera mojarnos los tobillos, solo los pies. Conociendo el origen de las formaciones de Pilbara y del Polo Norte australiano, Mills puede ahora comprender mejor lo que pudo ser también el origen de las formaciones encontradas en Río Tinto, tan similares. ¿Es más o menos el mismo tipo de sitio que Río Tinto? Sí, parecen similares. Un escenario similar, pero sin océano, sino con lagos. Similares y antiquísimos entornos con una diferencia. Un entorno de río y lagos, como en Río Tinto, y otro de océano emergido, como en Pilbara. En este océano primitivo de la Tierra, hubo un complejo ecosistema hace 3.500 millones de años que permitió que apareciesen los primeros indicios de vida molecular, cuando Pilbara era todavía un océano. Mills sabe ahora que Río Tinto reproduce las mismas condiciones que pudo haber en Pilbara entonces, pero con organismos vivos, que al igual que los fósiles de Pilbara, pueden producir oxígeno creando todo un sistema capaz de oxidar el hierro. Marte, en consecuencia, podría haberse desarrollado con la misma complejidad antes de que sus océanos desapareciesen. Lo sorprendente de Río Tinto es que nos proporciona un escenario como el de Pilbara, pero con todos sus elementos en estado vivo. Río Tinto promete ser un laboratorio maravilloso para poder estudiar el origen y evolución de la vida en la Tierra y para investigar, si es posible, la vida en Marte. Lo que empezó como una modesta investigación sobre un paraje aparentemente contaminado del sur de España se ha convertido para el profesor Mills en un relevante hallazgo científico. De algas. El descubrimiento de los microorganismos y de las peculiares condiciones de Río Tinto sirven ahora para ampliar el horizonte y las investigaciones de científicos y planetólogos de todo el mundo que investiguen las posibilidades de vida en Marte. Pero, ¿qué sabemos hoy de Marte? Las exploraciones realizadas por el satélite Global Surveyor desde 1997 han permitido fotografiar el planeta minuciosamente. El Global Surveyor utiliza un sistema de medición altimétrica basado en el rebote de rayos láser sobre la superficie, combinado con la fotografía en 3D, que permite conocer en detalle la geografía de Marte. La doctora Carol Stoker es una de las principales investigadores de la NASA en las recientes exploraciones sobre Marte. Y tanto ella como Mills saben muy bien que la condición fundamental para que se produzca la vida es la existencia de agua. ¿Puede haber realmente agua en Marte? ¿Se estará formando un acuífero bajo la superficie a muy poca profundidad? No son cosas que pudiésemos esperar, si nos basamos en una comprensión sencilla de la física de lo que está pasando en Marte. Hasta hace muy poco, se pensaba que de haber agua en Marte, se evaporaría, por lo que solo se podría encontrar en forma de hielo atrapado en los polos. Pero ahora, gracias a las imágenes del Global Surveyor, se han detectado indicios de que sí ha habido agua líquida en épocas recientes.
El agua fluye exactamente aquí, al lado de Hellas. Es un sitio muy antiguo, alto y en terreno de cráteres. El doctor Christopher McKay, planetólogo especialista en la Antártida, nos comenta el último descubrimiento. ¿Cómo era este río cuando fluía? ¿Había microorganismos, algas o bacterias? Y si las había, ¿seguirán atrapadas en los sedimentos del fondo? Los surcos fotografiados son obviamente producidos por corrientes de agua. Agua que probablemente se filtró hacia el subsuelo. Otro de los grandes retos es comprender cómo puede haber vida en Marte bajo las fuertes radiaciones de rayos ultravioleta. Y una posibilidad es que el hierro disuelto en el agua podría servir de escudo frente a las radiaciones. En otro importante entorno análogo de Marte, los desiertos fríos y secos de la Antártida, el científico Chris McKay ha encontrado bacterias, algas y líquenes que viven debajo de las capas de hielo y bajo la superficie de las rocas. Esta piedra tiene el color de Marte, pero lo interesante está debajo de la superficie. Aquí, debajo de la superficie arenosa, hay algas y líquenes. Para comprender cómo los organismos pueden obtener luz viviendo dentro de la piedra, lo que hice fue perforar justo en el sitio donde viven. Ahora, si doy luz a la piedra, puedo comprobar que la luz traspasa y llega dentro. Una vez sabido que estos primitivos organismos son capaces de vivir en ambientes tan extremos, el interrogante fundamental que surge para la ciencia es uno. ¿Cuál fue el origen de estos primitivos organismos? ¿Surgieron de las condiciones dadas en nuestro planeta? ¿O llegaron a la Tierra desde el espacio exterior? Existe la posibilidad de que el origen no fuera en el planeta, sino que la vida viniera de fuera. Esta es la hipótesis conocida como panspermia y obviamente lo que sería interesante es qué tipo de experimentación se puede hacer para demostrarla o denostarla. Sabemos que con frecuencia un meteorito choca contra la Tierra y esa lluvia meteorítica fue mucho más intensa en un remoto pasado. Aquellos microorganismos pudieron viajar así hasta nuestro planeta. Estudiando entornos como los de Río Tinto, se podrán conocer los límites en que los microorganismos pueden sobrevivir. Entonces se podrá saber cuáles son suficientemente resistentes como para viajar de un planeta al espacio, aterrizando después en otro. ¿Y cómo podemos usar lo que ahora sabemos de la Tierra para explorar Marte? Podemos ir a la búsqueda de microbios y podemos no encontrarlos. Pero la más precisa y reveladora técnica que tenemos para buscar si existió vida son los fósiles moleculares, biomarcadores que pueden preservarse durante mucho tiempo bajo condiciones adversas de calor y presión y que pueden revelarnos la clase de organismos que han podido vivir en Marte. Conociendo esto, se podría decidir con precisión dónde deberá posarse el próximo ingenio exploratorio que se envíe a Marte. Y es aquí donde el hallazgo de sistemas bacterianos vivos, como los encontrados en Río Tinto, pueden proporcionarnos importantísimos datos para acometer las próximas misiones espaciales. El Río Tinto nos permite conocer un entorno químico de la Tierra realmente raro. Creo que es importante observar los distintos tipos de entornos extremos en la Tierra, hacia donde la biología nos está conduciendo para comprender mejor los tipos de entornos de Marte en los que podamos buscar vida. El sistema del Tinto no es tanto el río como el sistema del fondo del agua. A Mills y su equipo del Centro de Astrobiología van a explorar ahora el profundo lago ácido denominado Peña de Hierro,
en el mismo nacimiento del río Tinto. Bajo la superficie de este lago se esconde un complejo entramado de antiguas galerías mineras, convertidas ahora en manantial por las que fluye el agua hacia la superficie. La sonda, prototipo de instrumentos que viajarán a Marte en futuras misiones, se somete a prueba por primera vez. Río Tinto se ha convertido en un enorme laboratorio natural para la comunidad científica de todo el mundo. Científicos de la NASA, del Centro de Astrobiología de Madrid y medios de comunicación de todo el mundo llegan hasta Río Tinto para presenciar la exploración de Peña de Hierro. ¿Qué es lo que ocurre aquí, en Río Tinto, que pueda ser útil para nuestro conocimiento de Marte? Aquí podemos ver el agua subterránea brotando con una química verdaderamente inusual. Entendiendo cómo está ocurriendo y cómo está ocurriendo aquí en sus fuentes, creo que podríamos llegar a encontrar nuevas ideas para saber dónde buscar la vida en Marte. El ser humano siempre ha querido saber si hay vida en Marte. Pero nunca hasta ahora, en el umbral del siglo XXI, la ciencia había llegado a estar tan cerca de conocer el secreto de la vida en Marte. La respuesta todavía no la sabemos, pero sí sabemos dónde buscarla. Está aquí, junto a nosotros, en Pilbara, en Yellowstone, en la Antártida, en el corazón mismo de Río Tinto. Con las muestras obtenidas en Marte y con los resultados que surjan de las investigaciones en Río Tinto, podremos despejar muchas de las incógnitas que nos servirán para conocer las claves de los orígenes de la vida. Aunque todavía tendremos que escudriñar más allá, en el universo, y preguntarnos si nuestra historia como seres humanos no es sino solo un paso más de las bacterias en su largo peregrinar por las estrellas. Para